días, bienvenidos al Innovation Day de IBM. Mi nombre es Maximiliano Bracho, trabajo como gerente de consultoría y delivery en Varegos. Aquí tienen mis datos de contacto por si desean luego contactarse conmigo por alguna duda de la presentación o por los servicios que ofrece Varegos. Les cuento un poquito acerca de Varegos antes de comenzar. Varegos es partner Gold de IBM. Como verán en el slide, tenemos un montón de certificaciones de los productos de IBM y es algo que nos gusta muchísimo y estamos muy contentos. Los chicos desde que ingresan a la compañía son acompañados con un plan de carrera y con su crecimiento profesional, y impulsamos mucho las certificaciones técnicas para que luego se vea reflejado en la calidad de los servicios y en los entregables que realizan. Las líneas de servicio de Varegos son integraciones, procesos, data science, consultoría y cloud. Comenzamos fuertemente con integraciones y procesos hace varios años, y hoy estamos incorporando lo que es data science, que son las prácticas de data mining, la parte de BI, visualizaciones, y algo que nos están pidiendo muchísimo, que es process mining. Consultoría de forma agnóstica, acompañando a las compañías a adoptar tecnología y hacer proyectos estratégicos. Y finalmente cloud, que está muy de boga hoy en día. Las compañías están buscando todo lo que es adoptar contenedores, y la unidad de cloud se encarga de eso. En integraciones y en procesos trabajamos con tecnología de IBM, IBM Integration Bus, IBM Data Power, MQ, API Management, y en procesos el muy conocido IBM BPM, que hoy en día se llama Business Automation Workflow. Todo esto no sería posible, obviamente, sin una capa de infraestructura y soporte que brindamos para mantener y tener estable, corriendo operativamente, todas las plataformas sobre las cuales desarrollamos e implementamos. Finalmente, en mi segundo rol, tenemos la capa de proyectos y gestión de servicios, donde trabajamos continuamente con los clientes viendo qué podemos mejorar, gestionando las problemáticas que surgen de los servicios, ¿por qué no? Y brindando una consultoría interna para hacer cada día mejor el trabajo que llevamos adelante. Bien, la agenda es un poquito por lo que están ustedes hoy acá. Vamos a hablar acerca de Robotic Process Automation. Es un concepto que está muy conocido, muy moderno, y están todos muy interesados en comprender cada vez más. Centro de excelencia. Esto es algo que hace años viene en la historia moderna estando, y les voy a traer el primer centro de excelencia que a mi criterio que existió en su momento, a ver cómo se combinan un centro de excelencia y la tecnología RPA, que hacen muy bien juego juntos. Y finalmente, un caso de éxito de Varegos que tenemos con un code RPA a nivel regional. Bien. A ver, cuando uno piensa en automatización, en robotización, lo primero que se nos viene a la mente es Arturito de Star Wars. ¿Bien? Y estamos intentando a veces romper ese paradigma. Si a eso le sumamos el contexto argentino, creo que podemos tener en la cabeza algo muy parecido a esto, a vender de Futurama. Bien, la realidad es que RPA, Robotic Process Automation, no es un robot físico, y me gustaría traer un concepto que IBM profesa hace varios años, lo ha mostrado, y la primera vez que lo vi, para mí fue disruptivo, que es el trabajador digital. El trabajador digital es, como se ve aquí en el slide, es una combinación de diferentes soluciones que intentan emular las capacidades de las personas. ¿Qué tenemos aquí? El hemisferio izquierdo, aquel que se encarga de las decisiones que son racionales, todo lo que es cálculos y demás. IBM tiene una solución específica para ese trabajador digital, que es el motor de reglas o IBM ODM. Después tenemos el hemisferio derecho, el que se cataloga como el hemisferio creativo, el que está basado en las emociones, o el que ayuda con las emociones, y trata todo sobre la interpretación cognitiva que hacemos los humanos. Ahí IBM tiene una inteligencia artificial denominada WAT. Si seguimos bajando en este trabajador digital, vemos los ojos, una solución de captura de datos en el caso de DataCap, y finalmente llegamos a las manos ejecutoras de este trabajador digital, y es ahí donde entra en participación RPA, Robotic Process Automation. ¿Qué sería de una persona sin un sistema nervioso central que coordine todas estas soluciones, todas estas capacidades? Y ahí es donde ingresa o cae a colación IBM BPM o IBM Business Automation Workflow, quien orquesta todas las actividades y capacidades que realizan las otras soluciones. Bien, acerca de RPA.
RPA es una plataforma que permite desarrollar tareas procedurales, bien las manos ejecutoras, y esas tareas tienen que tener ciertas condiciones. Tienen que ser, eh, si quieren, monótonas, por calificarlas de alguna manera, repetitivas, y obviamente, como todo en esta vida, tiene que tener, para implementar una tecnología de RPA, un racional de costo-beneficio, con lo cual estamos hablando de tareas monótonas y repetitivas de alto volumen. ¿Bien? RPA habilita a las organizaciones a liberar sus recursos humanos, que hoy en día están realizando ese tipo de tareas, y poner una solución para que los humanos pasen a hacer tareas de mayor valor agregado. ¿Qué beneficios trae RPA? Trae un rápido retorno de inversión. Cuando hablamos de una tecnología o una implementación de RPA, no es como las soluciones comunes o lo que venimos acostumbrados en el mercado a hablar de meses o años. Implementar un ERP puede llevar mínimo 6 meses, 1 año, 2 años, si es un proyecto faraónico. Otras tecnologías también en aplicación mobile. RPA estamos hablando de semanas. Entonces, si en semanas podemos tener una tarea automatizada, el retorno de inversión es rápido. La persona que hace esa tarea dejará de hacerla y podrá hacer tareas de mucho más valor agregado. Reducción de errores humanos. El robot, al ser una solución eh, digitalizada, computarizada, no presenta errores. Hay mucho error humano al copiar y pegar, lo hacemos nosotros mismos. Copiamos una fuente, pegamos en otra, cruzamos datos, una fórmula se rompe, un dato lo veamos, nos distraemos, nos confundimos, estamos cansados. Con lo cual, RPA trae beneficios concretos en la reducción de errores que obviamente tenemos los humanos al hacer tareas de este tipo, que nos complejiza a veces mantener la concentración. Incremento de productividad. Acá hay algo que me gusta decir mucho y creo que se ve en la realidad, esto lo podemos ver de dos formas. El vaso medio lleno, y deben estar pensando que la siguiente frase es el vaso medio vacío, no, la siguiente frase es el vaso lleno. El vaso medio lleno es como dijimos recién, RPA reduce errores, incrementa la productividad porque una tarea que antes hacía una persona que estaba copiando archivos, esa tarea no tenía valor agregado, mucho volumen de datos, esa tarea se hace mucho más rápido, muchísimo más rápido. RPA trabaja a una velocidad increíble y encima no tiene errores, con lo cual las actividades que hoy se realizan, tenés el componente de automatización y mejora en cuanto a la performance, y además tenés el componente de que liberaste horas humanas, con lo cual podés hacer más cosas, cosas que antes no se hacían, las pasa a hacer la persona, o empieza a controlar el robot y con tareas de mayor valor agregado, como analizar la información y no solo presentar. Pero el vaso lleno es que la persona que estaba haciendo esa tarea, que posiblemente ya esté cansado y esa tarea represente algo incordioso para él y que ya no quiere hacerla más, esa persona va a estar motivada. Esa persona va a dejar de lado posiblemente un estado de enajenación y va a ser muchísimo más productiva haciendo tareas de mayor valor agregado. Finalmente, los bajos costos de desarrollo. Como les dije, RPA es una solución que los desarrollos se piensan, o los proyectos se piensan en semanas y no meses o años. Con lo cual, sumado a esto, la mayoría de las tecnologías RPA, y sobre todo las que comercializa IBM, traen asociado una IDE de desarrollo más cercana al usuario final que al desarrollador de bajo código. ¿Qué es lo que implica esto? Que traen un montón de componentes por defecto que les permite a los desarrolladores poner o construir muy rápido tareas robotizadas, bajando así los costos de desarrollo. Voy a traer un ejemplo que muchos lo conocen seguramente las macros, eh, y están acostumbrados a por ahí ver alguna que otra tarea automatizada o alguna actividad automatizada en macros. RPA podemos usar esa analogía y decir que son macros con muchísima mayor potencialidad que te permiten extender los límites de la automatización. Estamos hablando de ejecutar aplicaciones, de loguearse en aplicaciones, recibir mails, copiar, cortar, pegar, utilizar por defecto de la herramienta integraciones con ofimática de diferentes fabricantes, Microsoft y Google, leer PDFs y hacer tareas incluso que por ahí son de más de bajo nivel y que encima no son del usuario, que es acceder a una base de datos o hacer una llamada API REST y lograr una integración bajo nivel de esto. Bien, avanzando. Cuando vamos a las compañías y hablamos de RPA y empezamos a trabajar RPA, suele pasar que hay una confusión entre lo que es procesos y una tarea
y cuál es la solución que se aboca a cada uno. Vamos a utilizar este gráfico de ejemplo. Este es un diagrama de flujo. Les voy a dar unos segundos para que lo lean. Este diagrama de flujo es de una entidad bancaria para la activación de una cuenta. Acá van a ver de forma horizontal a niveles con el account manager, con el robot y ciertas actividades del sistema. Esto es lo que se denomina un proceso de negocio, un conjunto de actividades en una secuencia determinada con un objetivo concreto, que es hacer o dar un entregable a un cliente final posible. En cambio, una tarea podemos decir que es cada una de esas actividades atómicas que figuran como cajitas en el proceso, que son disparadas por una tarea previa o por ahí por el trigger del proceso y dan un entregable que no es el entregable final, a menos que sea la última tarea del proceso. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque en los procesos intervienen uno o más roles o áreas de la organización, y hay que orquestarlos. En cambio, en las tareas, deben acotarse a un único rol o sector. Para procesos tenemos herramientas de orquestación, que es IBM Business Automation Workflow, y para tareas tenemos herramientas de robotización, que es RPA. Bien, bueno, avancemos un poquito más al centro de excelencia. Quiero aprovechar esta media hora, 40 minutos, para que se lleven la mayor cantidad de conceptos y conocimientos de lo que hacemos. Y les muestro la siguiente imagen. Entiendo que muchos identificarán fácilmente el auto, el famoso Forte, y quien está al lado no es nada más ni nada menos que Henry Ford. Henry Ford y su línea de montaje, que hace más de 100 años implementó, logró reducir mediante un proceso estandarizado de montaje, reducir los costos y los tiempos de la fabricación del Forte. ¿Cómo lo hizo? Piezas estandarizadas, recursos especializados y un proceso que aseguraba una secuencia de actividades en un determinado orden. En las organizaciones actuales, un centro de excelencia, un centro de competencias, un centro de servicios compartidos, como muchas veces se puede llamar, hace referencia a un sector, un área, un grupo de personas que tienen la finalidad de ofrecer servicios organizacionales con un estándar de efectividad y eficiencia enormes. ¿Cómo lo hacen? Con procesos estandarizados, como la línea de montaje de Henry Ford, con recursos especializados, como los operarios que mencionamos recién, y con capacidades reutilizables, que hacen que las tareas, cuando se hacen una y otra vez, cada vez lleven menos tiempo. Bien, acá es donde tenemos el punto en cuestión. Hacer un COE de otra tecnología muchas veces trae beneficios concretos, pero en el caso de RPA, por las particularidades de RPA y por las particularidades que presenta un COE a nivel metodológico, es donde encontramos que las virtudes de ambos conceptos se potencian. Tenemos una tecnología RPA y les muestro un pequeño gráfico sencillo que implica que a mayor complejidad estamos hablando de un esfuerzo de 4, 6, 10, 12 semanas. Si a esto le sumamos el concepto de que un COE, un centro de excelencia, a través del tiempo se dedica a construir activos, ¿bien? Genera activos que sean reutilizables, lo que vamos a obtener en un COE RPA es una reducción en el time to market de las tareas robotizadas. Vamos a tener para una primera iniciativa RPA, vamos a pensar un ejemplo de una iniciativa RPA, donde se desarrollan componentes y se accede a hacer una tarea, por ejemplo, la carga de tipo de cambio, la primera vez posiblemente el esfuerzo de ejecución ronde las 4 semanas. Si esa tarea se tuviera que hacer nuevamente en un mismo RP, pero para otra localización, el esfuerzo ronda en una semana. ¿Bien? Entonces, esto es lo que un co-RPA trae como virtudes, acelera muchísimo el time to market, con lo cual vamos a ver otro beneficio concreto. Todo proyecto trae un CAPEX inicial, una inversión de dinero, que luego se va recuperando a medida, y en el caso de RPA tiene un recupero de inversión bastante interesante, porque en el momento que está productiva la tarea, la persona que hace esa tarea no la hace más. Tendrás costos de mantenimiento de RPA y de la plataforma, infraestructura y demás, pero tenés dos factores. La persona no hace más esa tarea, o tres factores. No hace más la tarea, podés hacer la tarea mejor y con más volumen,
y además la persona la abocás a hacer otro tipo de tarea que antes posiblemente no se hacía, o analizar lo que da el resultado del robot. Si a eso sumamos el concepto de estandarización a través del tiempo, que obviamente la curva de estandarización, uno tiene un tope de estandarización, al principio la estandarización es más rápida, luego se tiende a estabilizar, logramos tener en un CodeRPA un retorno de inversión adelantado en el tiempo, porque en vez de llevarme 4 semanas me lleva una, tengo antes a la persona dejando de hacer la tarea y antes empiezo a recuperar la inversión, sino que lo aumento, ¿bien? Porque en vez de llevarme un esfuerzo de 4 semanas, me llevo una, como en el caso del tipo de cambio. Desafíos. Acá tenemos un montón para hablar, voy a ser breve, así podemos ir al caso de éxito. A la hora de implementar un CodeRPA, estamos hablando claramente de una iniciativa estratégica para la organización. Con lo cual, pensar muy bien la estrategia del COE es fundamental. Y no es una estrategia aislada. El CodeRPA tiene que velar por una estrategia conjunta con la estrategia organizativa y la estrategia tecnológica, la estrategia de negocio y la estrategia de tecnología. Y no puede ser ajeno. Al contrario, tiene que potenciar ambas estrategias. Patrocinio. Estamos hablando de una solución que al usuario final, la mayoría de los usuarios va a estar feliz de que le quiten esas tareas, y vamos a hablar un poquito también de gestión del cambio en el siguiente punto. Pero habrá otros en los cuales es difícil o que vean las potencialidades de RPA y que salgan de su zona de confort. Con lo cual, tiene que haber un sponsorship fuerte que potencie, además es una iniciativa que tiene que ser transgresora y tiene que ser impulsada con fuerza para no quedarse en el medio. ¿Bien? Una estandarización en el medio puede traer más problemas que por ahí una iniciativa de RPA acotada o sin mucha cobertura de la organización. Bien, les dije, gestión del cambio. Acá me gusta hablar en varios puntos de la gestión del cambio con RPA. El primero es más del COE que de RPA. Hay cambios políticos. Si uno presenta un COE, claramente estamos hablando de un COE que se va a meter en las áreas de cada una de las áreas distintas de la organización y va a traerse trabajo a su área. ¿Bien? Entonces empezamos a tener en la balanza política otro tomador de decisión y que posiblemente empiece a pesar mucho. Les doy un ejemplo concreto de esto. Tenés robotizadas todas las tareas de toda Latinoamérica del RP, muchas tareas del RP, de la parte administrativa contable. Y te dice tecnología, vamos a cambiar, o viene un país y dice, quiero cambiar el RP. Ahí RPA tiene que estar en la mesa de discusión, el CodeRPA tiene que estar en la mesa de discusión. ¿Por qué? Porque se va a ver impactado un montón de desarrollos que están hechos sobre la plataforma actual. Con lo cual, no es una decisión a tomar a la ligera, y es una decisión que también tiene que estar involucrado el gobierno, ¿bien? El gobierno propio del CodeRPA, que es el que tiene que velar por los intereses del COE y que obviamente retroalimentan constantemente la estrategia. Otro punto de la gestión del cambio, adelanté gobierno para traerlo a la mesa, pero otro punto de la gestión del cambio son los recursos humanos. Como les dije, va a haber recursos muy contentos de que venga una herramienta que les facilite la vida, que dejar de hacer ese trabajo monótono y aburrido y no desafiante que hacen, pero va a haber otros que se sienten o perciben que su capacidad o su validez dentro de la compañía pasa por esa tarea, que su trayectoria pasa por esa tarea, y van a ser reticentes a implementar el RPA. Por lo cual hay que trabajar, hay que acompañarlos, hay que capacitarlos para que hagan tareas de mayor valor agregado y podamos, obviamente, ayudar a la compañía a través de esta iniciativa a ser más performante. Temas operativos. Nosotros tenemos una mirada de RPA por ahí distinta a lo que otros competidores hacen. Para nosotros RPA no es contame qué haces y lo implemento. Para nosotros, cuando nos traen una tarea, la realidad es que esa tarea está diseñada y está contada por una persona. La persona tiene capacidades distintas a RPA. Entonces, hay que hacer una pequeña reingeniería de esa tarea y entender si lo que hace está bien ahora con las nuevas capacidades y el nuevo contexto. Potenciar las capacidades de alto volumen y de facilidad de trabajo repetitivo que tiene RPA, y potenciar las capacidades cognitivas de la persona para hacer una nueva tarea que traiga aún mayores beneficios a la compañía. ¿Bien?
con lo cual ahí hay una gestión de cambio operativo que hay que llevar adelante. Y finalmente la parte de tecnología. Como les dije, RPA es una tecnología nueva y tiene que ser diferente la gestión que se hace sobre RPA. Hay que estar en el ciclo de desarrollo de las demás plataformas sobre las que RPA interactúa, porque RPA se loguea a las aplicaciones e interactúa como un humano sobre las mismas. Con lo cual, cualquier cambio en ellas puede impactar en una tarea que se hace a diario en RPA. Bueno, gobierno. Hay que establecer un gobierno formal. La organización tiene que establecerlo, tiene que definirlo, hay que poner los sombreros en las personas concretas que van a llevar esta tarea y bueno, que tengan bajo su responsabilidad objetivos dentro del COE, si no queda acéfalo. Un COE acéfalo claramente no es algo que vaya a ser duradero en la organización. Avanzando un poquito, tenemos el modelo operativo. El COE debe tener su propio modelo operativo. ¿Bien? Vas a plantarte como una organización dentro de la propia organización, donde todo sector ajeno al COE va a ser un cliente. Y esa pequeña organización tiene que ser performante. Esa pequeña organización tiene que tener mecanismos de adaptación rápidos, tiene que tener procesos estandarizados, tiene que tener activos, tiene que saber gestionar el conocimiento. Con lo cual hay que definir un modelo operativo para el COE, hay que definir los canales de comunicación, los mecanismos de reportería, hay que trabajar y pensar que no estás, si bien estás en un contexto organizativo, tenés que velar por la eficiencia de esta pequeña entidad que se está formando. Bien, avanzando un poquito, tecnología. Ahora sí, puntualmente RPA y un poquito el contexto de la organización. La tecnología RPA, como les dije, trae beneficios, por ejemplo, en la parte de desarrollo con componentes, una IDE de desarrollo más amigable al usuario final que al desarrollador de bajo código. Hay otras tecnologías que tienen mucho desarrollo bajo código, por lo cual es más complejo mantenerlas. La tecnología RPA no por ahí es tan decisora, pero sí es un factor importante tener en cuenta por el ciclo de vida que vas a tener más adelante y cómo vas a pensar la estrategia de RPA. Y otro factor importante es la tecnología o el contexto tecnológico de la compañía. Una compañía, y vamos a ver ahora en los escenarios de RPA posibles, una compañía con un mapa aplicativo enorme, con aplicaciones, con funciones repetidas, es un escenario totalmente distinto a tener una compañía con un core único en donde la capitalización de activos es mucho más fácil. Uno hace un activo para ingresar al RP, supongan un RP regional, hace ese activo para ingresar, la gestión del login, y ese activo es reutilizable. Después se lo utiliza, se lo llama, se cambian los usuarios y salen muy rápido. Si no, hay que construir por cada aplicación el login y eso atenta un poco contra los beneficios del core. Avanzando un poquito más, la continuidad operativa. Es importante entender que RPA apunta a que las personas dejen de hacer ciertas tareas. Esa tarea la hacía la persona porque no tenía otra cosa para hacer, no, esa tarea era importante, en algún punto, en mayor medida era importante, esa tarea se tiene que seguir haciendo. Ahora bien, si se robotiza la tarea, la persona posiblemente al principio no tenga otra cosa para hacer o disfrute un poco más de estar más tranquilo trabajando, pero en algún momento el espacio que dejó libre esa tarea robotizada, esa persona lo adopte y lo utilice para otra cosa. Puede ser para analizarla, para hacer otras cosas que no se estaban haciendo, lo mismo que venimos diciendo en slide previos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasaría si RPA de un día para otro deja de funcionar? ¿La persona tendría la capacidad de volver a hacer la tarea? ¿Se acordaría de esa tarea después de X meses de no hacerla? ¿Le llevaría el mismo tiempo que antes? La realidad de todas esas respuestas es que no. No es viable que la persona vuelva a hacer la tarea, aunque sea a veces por algún mecanismo de contingencia, pero no es viable. No es viable pensar que no anda RPA, bueno, no pasa nada, vuelvan todos a hacer lo que hacían antes. Hay que pensar que RPA se vuelve una herramienta de misión crítica. ¿Bien? Y eso hay que tenerlo muy en claro, porque todo lo que hablamos antes, la estrategia, el patrocinio, la gestión del cambio, el gobierno, el modelo operativo sobre todo, tiene que estar pensado para una herramienta que se vuelve de misión crítica. Avanzando un poquito más, todo esto se retroalimenta todo el tiempo como las estrategias de la organización y la estrategia influye sobre cada uno de los componentes y cada uno de los componentes influye sobre la estrategia. No voy a ahondar más, teoría organizativa, así que avanza. Escenarios.
Los escenarios los voy a clasificar, o me gusta clasificarlos en desafiantes y propicios. Bien, desafiantes, propicios a 3 niveles posibles: a nivel negocio, a nivel procesos y a nivel tecnología. Algunas cosas se ha ido adelantando, por ejemplo, a nivel negocio, si estamos hablando de una organización que tiene diversas industrias, diversos negocios, unidades, y encima diverso idioma, RPA es sensible al idioma, con lo cual, si el RP está en distintos idiomas, por ejemplo, por decir un componente, la captura de pantallas es más difícil, con lo cual posiblemente requieras una adecuación encima por la localización, por el idioma. Pero una organización que, si bien puede adquirir, como vamos a ver en el escenario, en el caso de éxito, si bien puede dedicarse a adquirir compañías que traen aparejados, y ahora vamos a ver en tecnología, una organización que tiene la misma industria, los mismos negocios, las mismas unidades de negocio, tendrá en algún país una más, una menos, y el mismo idioma, es un escenario mucho más propicio que un montón de compañías bajo una organización que se dedica a comprarlas, cada una con sus negocios, con sus particularidades y demás. Lo mismo pasa a nivel de procesos. Si los procesos no están definidos o no están estandarizados, puede ser que las tareas para la misma tarea o el mismo proceso para 2 países diferentes, las tareas que se realizan debajo no son las mismas. Con lo cual, los puntos de entrada de las tareas y los entregables de las tareas no son los mismos. Entonces, si quiero hacer la misma tarea en otro país, puede ser que o no exista o ni siquiera sea parecida a la que ya desarrollé. Y avanzando un poco más, y ya lo dije previamente, tecnología. Una arquitectura homogénea a lo largo de todos los clientes, aplicaciones homogéneas a lo largo de todos los clientes que hacen del uso de los servicios del COE, es un diferencial enorme a la hora de tener una multiplicidad de aplicaciones diferentes que hay que gestionar, por más que sea la misma tarea. Si tenemos un RP y tenemos que hacer el tipo de cambio para 2 países y utilizan RP diferentes, los logins son diferentes, las transacciones son diferentes y encima las fuentes de datos son diferentes. En cambio, si tienen el mismo core de RP, el acceso es el mismo, las transacciones de carga de los valores son los mismos, habrá que elegir la compañía, pero, y cambiar obviamente la fuente de datos. En Argentina es el Banco Nación, en otro país sea el Banco Central o el banco de referencia de ese país, cambiar la extracción de datos, pero después la tarea termina siendo prácticamente la misma. Y volvemos a lo que dije previamente con los gráficos. El retorno de inversión de la segunda tarea es bajísimo, es alto y rápido por la reutilización de activos, que es lo que debe asegurar el COE. El COE trabaja a nivel metodológico, conceptual y organizativo de la entrega de servicios o robotización de RPA. Para nosotros, como empresas de consultoría que ofrecemos estos servicios, estamos en el escenario desafiante, porque no vamos a estar atacando. Es más, nuestros clientes no son todos de la misma industria, son de distintas industrias. Tienen distintas aplicaciones y distintos procesos, con lo cual nosotros estamos en el escenario desafiante y es complejo que ofrezcamos un COE RPA. Pero del otro lado, una organización robusta, con una metodología de adquisición de compañías, con una visión estratégica de ir hacia la automatización y eficiencia de tareas y de procesos, es un escenario muy propicio para poner un COE RPA. Bien, estamos llegando al final de la reunión, de la charla, del evento, espero no haberme extendido mucho. Vamos a hablar brevemente del COE regional, en nuestro caso de éxito, que estamos muy contentos. Por un tema de tiempos, la realidad es que nos habían dado el ok para hablar de la compañía, pero no logramos hacer la aprobación a Francia, donde está Headquarters, con lo cual vamos a mencionar que es una compañía multinacional de origen francés, que tiene filiales y tiene operaciones en toda Latinoamérica. ¿Bien? ¿En qué países de Latinoamérica? Estamos hablando de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. El caso arrancamos después de negociaciones en noviembre de 2018 y todavía estamos trabajando porque hemos logrado implementar el COE-RPA. El sponsor, y algo que muchas veces pasa, el sponsor de esto fue el área de finanzas. Tiene una cultura que busca la eficiencia operativa y la reducción de costos, y el área de finanzas nos contrató y nos dijo: quiero hacer un caso de éxito de RPA en Argentina, el grupo apoya esto, vayamos hacia adelante. Tuvimos poca participación de sistemas
y eso trajo algunos inconvenientes, con lo cual, si quieren una lección aprendida, esto tiene que ser iniciativas conjuntas. Las empresas que trabajan en negocio y tecnología juntas avanzan mucho más rápido y mejor. Y sobre todo porque RPA no es ajeno a las tecnologías que están en la compañía. RPA accede a todos los aplicativos de la compañía, con lo cual tiene que haber ahí una cohesión de trabajo entre ellos. Es un grupo conformado por, como les decía en los escenarios previos, estamos justo en el caso que adquieren compañías. Pero así todo tienen una idea o una visión de trabajo estandarizado y han puesto ese foco en un ERP regional, en una capa regional, le dicen la capa regional del producto que trabajan, el ERP, de, ERP a nivel global, es un world class, con lo cual eh, eso ha sido uno de los temas que ha potenciado las capacidades del COE y como les mostraba previamente es un escenario propicio. ¿Cómo arrancamos en este caso de éxito? Con un proyecto que duró alrededor de 10 meses, hicimos el setup de la plataforma, relevamos tareas, vimos el enfoque para implementarlas, implementamos más de 6 tareas, ahora voy a mostrarles algunas de ellas. Luego vino, con ese caso de éxito, lo que siguió fue el diseño del Core RPA. Se hizo un trabajito de consultoría, algunos meses trabajando, haciendo probar, definiendo la estrategia, definiendo el caso de negocio, viendo cómo iba a interactuar este COE con el resto de los países y definiendo el modelo operativo. Todo ese conjunto de activos se elevó y fue aprobado a nivel global. Comenzó ahí el trabajo había que formarlo, teníamos todo en papeles y había que formarlo, entonces, y había que comunicarlo. Empezamos con marketing interno, con evangelización y con discovery de tareas a robotizar. ¿Qué es el marketing interno? Fue golpear las puertas de cada uno de los países, hablar con los diferentes CFO y decirles, Argentina tiene esta iniciativa, Argentina te va a traer soluciones. ¿Cómo te lo va a traer? Te lo va a traer en un Core RPA. A haber que contarles, y hubo que contarles, disculpen, lo que era RPA. Si bien todos estamos en tema de RPA, les contamos puntualmente qué era lo que hacíamos y para qué se usaba y para qué no RPA, y es un poquito lo que vimos al principio de los slides. Y finalmente el Discovery. El Discovery fue un workshop que hicimos con ellos, donde se arrancaba con un brainstorming y empezábamos a evaluar distintas iniciativas de las problemáticas diarias que ellos contaban. Y finalmente, la regionalización, y es lo que venimos trabajando desde hace más de, o prácticamente un año, que comenzamos con Quick Wins. ¿Qué es este enfoque de Quick Wins? Llegamos y pusimos rápidamente en producción, para acelerar el retorno de inversión, tareas que eran fácil llevadas a la localización de ellos. Por ejemplo, tipo de cambio. ¿Bien? Entonces, con esas pequeñas tareas, ya enseguida les brindamos un beneficio concreto y empezaron a entender mejor cómo funciona la tecnología de RPA. Trabajamos muchísimo en la gestión del cambio, con esto que les comentaba, los cambios en la tarea hay que pensarla de otra manera, requiere también que se adecúen tareas previas o posteriores a la tarea que realiza el robot y que los recursos hagan otro tipo de actividades. Y finalmente, gestión de la demanda. Son un montón de países y cada país tiene muchas compañías y un montón de interlocutores interesados en que RPA haga cosas, con lo cual hay que trabajar fuertemente en cómo se gestiona esa demanda, porque no escapa al COE las limitaciones de capacidad de cualquier compañía o de cualquier área. Hay que gestionar muy bien la capacidad del COE y priorizar las iniciativas que mayor rentabilidad o mayor retorno de inversión medido de la forma que se quiera medir, hay veces a nivel monetario, a veces a nivel recursos, a veces a nivel tiempo, normativo, y hay muchas más, se quieren avanzar. Finalmente, un repaso por las que hemos hecho: tipo de cambio, comprobantes de leasing, registros de asientos manuales y conciliaciones bancarias. Tipo de cambio, todas las mañanas un asistente de tesorería ingresaba al Banco Nación, iba a cargar el tipo de cambio y no representaba un esfuerzo más de 30 minutos. Se logró una automatización del 100%. ¿Qué implica esto? Que la tarea se despierta automáticamente, no hay intervención humana, no hay ningún archivo que se le deje para que el robot utilice. Va, accede, toma los datos, carga en el RP, manda evidencia de lo que cargó, de dónde lo tomó y todos contentos. ¿Bien? La capacidad liberada sinceramente es baja, pero el impacto es alto. ¿Por qué?
pasaba muchas veces que las transacciones de negocio se demoraban o incluso salían mal valorizadas, lo que implicaba un montón de reworking para ajustar esas facturaciones, esas cobranzas que salieron a un dólar incorrecto. ¿Bien? O incluso hasta errores manuales del pobre asistente que estaba cansado de hacer eso todas las mañanas. Comprobantes de leasing, igual, mismo esfuerzo mensual, 8 horas mensuales. Acá el impacto se vio principalmente en las tareas siguientes a esta. Había demoras muchas veces porque el asistente o el analista que realizaba esta tarea no estaba dentro de las más prioritarias y se demoraba el hecho de bajar estos comprobantes, con lo cual el beneficio concreto vino con un impacto alto hacia las áreas siguientes. El registro de asientos manuales. Acá la capacidad liberada es media. Lo que hacían es, ellos tienen un centro de servicios compartidos donde reciben requerimientos de registrar asientos en el ERP, asientos de ajustes contables. El analista que estaba haciendo eso, parte de su tarea es registrar el asiento. Entonces, eh, tenía que cortar lo que estaba haciendo o dedicarse a agrupar todo el trabajo y hacerlo en un momento específico y demás. Lo que se logró es una reducción de esfuerzo de 25 horas hombres, una capacidad liberada media, pero también un impacto medio alto por la celeridad en la cual se cargan los asientos y porque el analista no tiene que estar más cortando lo que está haciendo, sacando la concentración y ponerse a hacer una tarea que la verdad no tiene desafío, porque el asiento venía ya armado, ¿bien? Ya venía armado, el balanceo incluso lo chequea el robot, si está balanceado o no en el template, le da media vuelta, carga, si hay algún error informa y se gestiona la excepción, y si no, todos contentos con el asiento cargado. Y el más desafiante de todo fue conciliaciones bancarias, no por la conciliación en sí, que concilia a través de monto, sino por la robustez de la conciliación, la cantidad de bancos, la cantidad de compañías. Acá hubo un esfuerzo, una reducción de horas de esfuerzo enorme. 60 horas mensuales, había bastantes analistas trabajando con dos conciliaciones por mes, de un montón de cuentas y un montón de empresas. Acá la automatización que se logró no es del 100%. ¿Por qué? Si bien el robot descarga los comprobantes, los transforma y los concilia, la conciliación es por monto y puede haber casos en los cuales haya que analizar otras cosas para entender si la conciliación es correcta. Por ejemplo, la transacción o el nombre de las empresas y demás, información que no está estandarizada. Entonces, ¿qué es lo que el proceso anterior era? El analista contable conciliaba, se lo mandaba a la jefa de contabilidad, la jefa de contabilidad revisaba y corregían y terminaban la conciliación. Ahora, el robot concilia, el analista revisa y la jefa de contabilidad no tiene que hacer más la tarea y el analista tampoco la tarea tediosa de conciliar. Algunas otras tareas, proveedores apócrifos, carga de padrones de ARBA y AGIP, declaración jurada de IVA y después conversión de archivos bancarios. Algunas de estas tareas son localizadas y propias de Argentina, entonces cuando las llevamos a otro país hay que analizar obviamente el contexto como un RP, hay que localizarlo, llamamos localizar la tarea. Pero el tipo de cambio, por ejemplo, es un caso concreto y lo mencioné previo, tipo de cambio para Argentina llevó alrededor de 3-4 semanas, para Uruguay llevó una semana, para Chile llevó 2 o 3 días, para México llevó 2 días. Cuando se tienen los activos que se reutilizan y hay una metodología que apoya la reutilización y la generación de activos y se gestiona el conocimiento, todo lo que implica RPA se potencia. Y es por eso que es muy importante pensar una iniciativa RPA, pensarla si es posible y si el contexto organizativo lo permite en un co-RPA. Bueno, esto ha sido todo por hoy, les agradezco muchísimo, espero tengan dudas, espero quieran contactarme, estamos muy deseosos de poder hacer esto mismo un montón de compañías que seguro les va a traer beneficios concretos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.